6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya 14 de febrero y estamos, hoy sí que sí, a mitad de mes. Febrero solo tiene 28 días, qué cortito y qué a gusto. Bueno, muchos hoy, este 14, celebrarán el Día del Amor y otros criticarán este día porque es de lo más artificial y de los más cursi que uno se puede encontrar. Bueno, viernes que viene, con un nuevo zarpazo de Donald Trump por los aranceles a los países que cobren IVA a los productos norteamericanos importados. Ojo que esto del IVA, el IVA es un impuesto que se aplica a cualquier producto, salga o no salga de las fronteras europeas. El IVA no es un impuesto a la exportación, no es un arancel encubierto, como dice Donald Trump. Incluso dice que él ya lo tenía pensado en el año 2019, pero que el COVID castigó especialmente en Europa, Italia, Francia y España, y entonces echó atrás, pero que ahora vuelve a la carga. Habla de aranceles personalizados a cada país y ojo porque aquí España ya tiene aranceles del 30%, por ejemplo, a la aceituna negra y del 29% a las torres eólicas. España parece que está en el ojo del presidente norteamericano. Trump está ninguneando a Europa por los aranceles, pero también por la guerra entre Putin y Zelensky. Dice que nos espabilemos, que busquemos nuestra propia defensa y acorrala a Europa a la hora de negociar la paz Ucrania-Rusia. Zelensky va a verse hoy con un representante de la administración Trump, con su vicepresidente. La idea es ver cómo va a quedar Ucrania tras la guerra. Zelensky de momento reclama su sitio y la Casa Blanca insiste en que está comprometida en la independencia del país. Y Putin dice que su único interlocutor es Estados Unidos. Como ven, Europa queda totalmente apartada. Hoy, por cierto, empieza en Múnich la conferencia de seguridad y veremos el fin de la guerra, qué efecto puede tener en los mercados, en la economía y también en el precio del gas, un arma que ha utilizado estos años Rusia contra Europa. Charlaremos hoy en la entrevista Capital con el presidente de Sedigas, la Asociación Española del Gas, con Joan Batalla. Las bolsas, las bolsas arriba, esperan un gas más barato y ven ya un precio del crudo deslizándose a la baja. Arriba a pesar de las represalias comerciales de Donald Trump. El Eurostock 50 marca máximos y supera los niveles de las .com. Ya han pasado 25 años. Un cuarto de siglo. Esto va que vuela. Y ayer el automóvil europeo firmó su mejor sesión desde el año 2022. Hoy vamos a ver cómo lo han hecho también las automovilísticas en Estados Unidos y por qué, cuál está siendo su motor. El IBEX a un paso de los 13.000 puntos, confiando hoy en el dato de inflación definitivo del mes de enero. Y mientras, cada vez más españoles invirtiendo en cripto. Sí, hay 7 millones de españoles en total que invierten en Bitcoin, Ethereum y alguna que otra cripto más. Y se ven alentados por la regulación, por el apoyo institucional y sobre todo por la revalorización de este tipo de activos. Hay dos cositas más a tener en cuenta. Uno, España ha alcanzado los 49 millones de habitantes, récord de población, impulsado por la creciente llegada de extranjeros, sobre todo en el último trimestre del pasado ejercicio y a pesar del descenso de la natalidad. La cifra de residentes llegados del extranjero ha crecido un 60%. Los inmigrantes ya representan el 14% de la población, algo que tiene importantes implicaciones sociales y también importantes implicaciones económicas. La llegada de población en edad laboral contribuye a mantener el sistema de seguridad social, las pensiones y también el mercado laboral. Lo comentaremos hoy en la tertulia Capital, igual que hay unos cuantos datos que nos duelen. España no llega a final de mes. Según los datos publicados por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el 34,7% de los menores aquí en España están en riesgo de exclusión social. Una de cada 4 familias roza la pobreza. 1 de cada 3 hogares no puede hacer frente a gastos imprevistos o irse de vacaciones. Y ello a pesar del incremento del gasto público y de la subida de la presión fiscal a trabajadores y pequeñas y medianas compañías. Choca ver estos números cuando la macro, según Sánchez, va como un cohete y cuando vemos buscar la felicidad
con menos trabajo, según dice la ministra Yolanda Díaz. Bueno, muchas cositas y muchos temitas para arrancar el viernes. ¿Vamos? Claro que sí. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente de Ucrania, Zelensky, se reunirá hoy con el vicepresidente de Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Más de 60 jefes de Estado y de Gobierno van a participar en este encuentro en el que se podría establecer la hoja de ruta para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania, después de que Donald Trump anunciara que había llegado a un acuerdo para iniciar de inmediato las negociaciones de cara a acabar con este conflicto. Zelensky también ha hablado con el presidente de los Estados Unidos y rechaza cualquier negociación sin Ucrania. Ya hemos tenido 3 conversaciones con Trump, por tanto no acepto que fuera una prioridad para él hablar primero con Rusia. No es muy agradable en ningún caso. Ya saben cómo reacciona la sociedad ucraniana, cómo reaccionamos todos nosotros y los europeos. Ucrania es lo primero y más importante. Nada puede ser sobre Ucrania sin Ucrania. Por su parte, la Unión Europea exige estar presente también en las negociaciones sobre Ucrania y Trump abre la puerta a que los aliados de la OTAN jueguen un papel importante en esas conversaciones, aunque critica el papel que ha desempeñado Europa hasta ahora. Estamos poniendo mucho más dinero que Europa y Europa corre mucho más peligro que nosotros. Tenemos un océano de por medio. Europa no tiene nada en el medio. Así que, como sabes, Europa está poniendo dinero y lo está recibiendo en forma de préstamo. Y los Estados Unidos bajo Biden no hicieron préstamos, simplemente entregaban dinero cada vez que alguien entraba a Ucrania. Simplemente le entregaban dinero tontamente. Bruselas se prepara para responder a las próximas horas al anuncio de aranceles recíprocos por parte de Donald Trump. El presidente estadounidense iniciaba ayer el proceso para gravar todas las importaciones con una tasa similar a la que impongan los terceros países sobre sus productos. Y en cuanto al comercio, he decidido, en aras de la equidad, aplicar un arancel recíproco, es decir, que los países que cobren a Estados Unidos, nosotros le cobraremos lo mismo, ni más ni menos. En otras palabras, ellos nos cobran un impuesto o arancel y nosotros les cobraremos exactamente el mismo impuesto o arancel. Es muy sencillo. La Unión Europea se vería afectada por esta decisión en respuesta al impuesto sobre el valor añadido que se aplica a todos los productos. Además, Trump amenaza a los BRICS, a los países emergentes, con aranceles del 100% si juegan con el dólar. Si quieren jugar con el dólar, el día que mencionen que quieren hacerlo, les van a aplicar un arancel del 100% y volverán. Les rogamos, les suplicamos que no lo hagan. Los BRICS están muertos desde que los mencioné. Los BRICS murieron en el momento en que mencioné que si ellos querían jugar, esos países no comerciarían con nosotros. Nosotros no comerciaremos con ellos. Y si algún comercio sale adelante, será con un arancel del 100% como mínimo. Nissan y Honda suben en bolsa tras confirmar que rompen las negociaciones para fusionarse. Subida del 3% para ambas compañías tras hacer oficial que ponen fin a sus planes de fusión, como explicaba en rueda de prensa el consejero delegado de Honda, Toshiro Mibe. Desde la firma del acuerdo básico con Nissan en diciembre del año pasado sobre la integración, ambas empresas han llevado a cabo una serie de discusiones. Sin embargo, hoy se ha decidido oficialmente en la reunión del Consejo que ambas compañías han acordado dar por terminado el acuerdo y finalizar las negociaciones y consideraciones sobre la fusión. Por su parte, el CEO de Nissan culpa a Honda del fracaso de las negociaciones. El acuerdo entre ambas firmas automovilísticas japonesas habría creado el tercer mayor fabricante de automóviles del mundo. Este viernes termina el plazo dado por Trilantic para recibir ofertas por Talgo. Y Sidenor se perfila como la única oferta con posibilidades de hacerse con el 29,8% de la compañía española después de que el gobierno haya frenado la OPA de la polaca PFR. Gonzalo Nardíes, de Ambank. Primero los húngaros, los checos, los polacos, los indios también andaban por aquí y realmente al final pues todos tienen bastante dificultad para hacer una oferta que pueda ser bien vista por las trabas políticas. Con lo cual, pues a pesar de que igual no es la mejor oferta que podría haber sobre la mesa desde el punto de vista económico e industrial, pero sí que parece que el visto bueno político es
determinante y que la oferta por el consorcio vasco es la que más probabilidades tiene de salir adelante. El Instituto Nacional de Estadística publica el dato definitivo de IPC del mes de enero. Que según lo avanzado habría repuntado en el primer mes del año 2 décimas, hasta el 3%, por la subida del precio de la luz y de los carburantes. Además, el INE va a hacer público también esta mañana el índice de referencia correspondiente a enero para limitar las subidas de los alquileres en los contratos que se revisen durante el próximo mes, una tasa que en diciembre se situó en el 2,28%. Las bolsas se disponen a cerrar una nueva semana de ganancias. Animadas por ese posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que llevaba ayer al Eurostoxx 50 a cerrar en máximos históricos y al DAX por encima de los 22.600 puntos. Wall Street también cerraba anoche con ganancias y el IBEX 35 consolidaba los 12.900 puntos y hoy podría intentar el asalto a los 13.000. De momento, los futuros en Estados Unidos vienen subiendo, subidas también, caídas, mejor dicho, ahora mismo, moderadas para los futuros europeos, porque el futuro del DAX está recortando apenas un 0,03%. En las bolsas asiáticas tenemos signo mixto, caída para el Nikkei de Tokio del 0,8%, subida para la bolsa de Shanghái, muy tímida, de apenas un 0,1%, subida del 2% para el Hansen de Hong Kong. El grupo francés de lujo Hermès publica sus resultados anuales de 2024. También vamos a conocer hoy las cifras en Estados Unidos de la farmacéutica Moderna. En cuanto a referencias, Eurostat va a publicar la segunda estimación preliminar del PIB del cuarto trimestre del año pasado, de la Unión Europea y de la Eurozona, y de Estados Unidos nos va a llegar la producción industrial del mes de enero. Y TikTok vuelve a estar disponible en Estados Unidos. La popular red social vuelve a poder descargarse en las plataformas de aplicaciones de Apple y de Google en Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara que podría extender el plazo de 75 días que tiene TikTok para desvincularse de su empresa matriz, la China ByteDance, si no quiere ser cerrada en Estados Unidos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Durante el día de hoy se prevé en Madrid un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas por la tarde. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 4 grados por la mañana y podrán llegar a alcanzar los 16 grados por la tarde, lo que hará que sea un día bastante agradable. Además, subirán también en el interior y Baleares, pero se mantendrán en la costa y Canarias, y las mínimas subirán en casi toda la península, pero bajarán en Galicia y la costa mediterránea. En cuanto al viento, será flojo en el interior y más fuerte en la costa, con levante en Alborán y el Estrecho, viento del sur en Galicia y del este en el Cantábrico. En Canarias, vientos del norte y noreste girando a noroeste al final del día. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tenemos Cripto Capital desde las 10:30 de la mañana. Bueno, vamos a mirar a las principales criptomonedas y vamos a ver por qué está creciendo la aceptación por parte de los usuarios. ¿Sabía usted que más de 7 millones de españoles tienen cripto? Sí, es un 50% más que hace 5 años. ¿Por qué? Pues hay varios motivos. Uno de ellos es la regulación, el otro el apoyo institucional. Ya saben que las grandes entidades, BBVA, Santander, también CaixaBank, han anunciado que van a ofrecer servicios cripto a lo largo de todo este ejercicio. Y tenemos también pues la revalorización de las monedas. Todo esto anima a que mucho inversor, ahorrador, curioso, pues apueste por las criptomonedas y las tengan en cartera. Vamos a hablar de ello en Cripto Capital a partir de las 10:30. Tenemos desayunos. Les vamos a presentar un libro que les va a ayudar a perder el miedo para emprender a la hora de abrir un negocio. Su autor va a estar aquí con nosotros. Bueno, es impresionante. Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de vértigo, vamos a hablar de fracaso, vamos a hablar también de historias de éxito. Y bueno, pues y hay muchas más cosas, porque no paramos. Hoy hasta las 12 en Capital Intereconomía, con Foro Empleo, con Espacio de Influencers, con Foro de la Inversión. Bueno, que vamos hasta arriba.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Feliz viernes. Paloma Raldos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Bueno, con Paloma, con Ángeles, vamos a mirar los principales mercados, a las acciones, a los datos macro, al sentimiento. Y vamos a empezar por Asia. Tenemos hasta ahora caídas en la bolsa de Tokio del 0,8% y números verdes en el resto de las principales plazas. En Shanghái avances del 0,23%. En Hong Kong el Hansen rebota casi un 2,5% y en Seúl tenemos una subida más modesta del 0,25%. Muy bien. Miramos a Europa. ¿Futuros que vienen? Pues de momento con caídas. El futuro del Eurostoxx 50 está perdiendo un 0,42%. Caídas más suaves para las bolsas de Frankfurt y de París. Hoy los inversores europeos tendrán que cotizar esas nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump. Futuros en Estados Unidos. Vienen en verde, con movimientos muy estrechos, muy planas. Las bolsas, el Dow Jones de Industriales, su futuro subiendo un 0,06 y un 0,10 el futuro del Dow Jones, del S&P 500 y del Nasdaq. Muy bien. Vamos a mirar a las criptomonedas para ver cómo las tenemos. Bitcoin arriba un 1%, $96.822. Ethereum $2.700, recorta un 0,73%. Les decía antes que la revalorización de las monedas digitales es uno de los motores y uno de los impulsores de que cada vez pues más españoles pues apuesten, compren criptomonedas. Para que se haga usted una idea, Bitcoin en el año 2019 se cambiaba por $3.800. El año pasado llegó a superar los $100.000 y ahora lo tenemos en 96.000. La capitalización total de las criptomonedas ha pasado de los 230.000 millones de dólares a escalar por encima de los 3 billones de euros. Ahí está, pedazo motor. Con esto miramos ya a los activos, a los tradicionales y empezamos por Asia. Y hoy prácticamente toda la actualidad empresarial la concentran dos nombres en Asia, Nissan y Honda. Ayer se confirmaba que las juntas directivas de estos dos fabricantes de coches abandonaban las negociaciones para fusionar sus empresas. El CEO de Nissan, Makoto Uchida, señalaba ayer jueves que esta empresa ha rechazado convertirse en una subsidiaria de Honda en el marco de estas negociaciones entre ambas compañías para fusionarse, algo que ha derivado en el fracaso del proyecto. Además, ayer las dos presentaban resultados. En el caso de Honda ganaba un 8% menos entre abril y diciembre debido al empeoramiento de su negocio en China, aunque la facturación sí que crecía un 8,2%. Títulos de Honda que suben un 2,3%. Y en cuanto a Nissan, cerraba su ejercicio fiscal 2024 con pérdidas de casi 50 millones de euros. Son las primeras pérdidas en 4 años cuando se veía su resultado afectado por los efectos de la pandemia. Sin embargo, estamos viendo importantes avances en Nissan del 2,4% y es que el fondo KKR está considerando invertir en el fabricante de automóviles, algo que ha animado a los inversores. Por otro lado, tenemos a Sony, que ayer al cierre presentaba resultados, un beneficio neto de 5.870 millones de euros entre abril y diciembre. Es un 20% interanual más. También creció la facturación, un 8%. Y los títulos de Sony están subiendo un 8,7% porque ha elevado previsión de ingresos y de beneficio para el año 2024. Vamos a mirar a más valores que se mueven, en este caso en la bolsa de Hong Kong. Si hablamos de recortes, tenemos al fabricante de chips SMIC cayendo un 4% y tenemos también a Netis, la tecnológica, dejándose un 1,1%. Subidas dentro de la bolsa de Hong Kong para la división de salud de Alibaba del 16% o para la biotecnológica Buxi, arriba un 8,6%. Y un último apunte, las ventas de los minoristas digitales Temu y Shein han caído en Estados Unidos después de que el nuevo presidente del país, de Donald Trump, anunciase el fin de la exención arancelaria a paquetes chinos valorados en menos de $800. Es lo que tenemos en Asia. Miramos a Europa.
Bueno, y a un tiro de piedra lo tenemos, ¿no? Llevamos ahí toda la semana ronroneando los 13.000 puntos. El IBEX 35 está fuerte, ¿no? Pues yo creo que sí, si esto no cambia mucho, terminamos la octava semana, creo que es ya octava semana consecutiva de avances, o sea que desde que empezó el año no hemos hecho más que subir. Bueno, cuéntame cómo fue la jornada de ayer. Ayer el selectivo español subía moderadamente un 0,2%, se mantiene por encima de 12.900 puntos. Ayer subía gracias a la fortaleza del sector energético y los valores defensivos. Los inversores empiezan a posicionarse de cara a un escenario menos bélico en el este de Europa y las esperanzas de ese fin de conflicto pues deparaban ganadores y perdedores en bolsa, entre los que subieron ArcelorMittal, clave en una posible reconstrucción de Ucrania, ha ganado un 2,76%. La otra cerera del selectivo, Acerinox, también estaba entre los mejores valores del día con un avance cercano al 3%. Y vimos a Solaria, la compañía de renovables, sumar un 5,17% gracias a los progresos en su negocio de los centros de datos. En el apartado de caídas destacaba Repsol, que acusaba las presiones bajistas del precio del petróleo, que va a ser uno de los más afectados por un posible acuerdo con Rusia. Perdía un punto porcentual. Y ayer tuvimos dos protagonistas en el mercado español, pero fuera del IBEX. Estreno en bolsa de HBX, la antigua Hotelbeds sufría descensos próximos al 10% en el intradía. En su primera jornada de cotización al cierre perdía un 4,35% y también se vieron fuertes caídas en Talgo ante la retirada del fondo polaco de la puja por el fabricante ferroviario. Sus acciones perdían más del 9%. Escuchamos a Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ambank. Primero los húngaros, los checos, los polacos, los indios también andaban por aquí y realmente al final pues todos tienen bastante dificultad para hacer una oferta que pueda ser bien vista por las trabas políticas. Con lo cual, pues a pesar de que igual no es la mejor oferta que podría haber sobre la mesa desde el punto de vista económico e industrial, pero sí que parece que el visto bueno político es determinante y que la oferta por el consorcio vasco es la que más probabilidades tiene de salir adelante. Y en las otras bolsas europeas vimos al FT100 de Londres quedarse rezagado en una jornada en la que el DAX, que es el índice más dependiente energéticamente de Rusia, estuvo entre los más alcistas de la jornada. Y ojo, récord histórico en el Eurostoxx 50, ha superado los máximos que tocó en el año 2000 durante la burbuja de las .com, ha cerrado en 5.500 puntos. Ayer vimos subidas en las aerolíneas más expuestas al este de Europa. Finnair, Wizz Air y Lufthansa subieron con mucha fuerza. También ganaron las automovilísticas europeas. Y en cuanto a los resultados, los inversores premiaron las cuentas de Nestlé y de Adyen. En el apartado de caídas vimos a British American Tobacco, que perdió un 8% por unas provisiones millonarias en Canadá, y a Unilever, que reaccionó con un descenso del 6% a sus resultados. Mencionabas el sector del automóvil y la verdad es que firmaba ayer su mejor sesión desde el año 2022. Todos los títulos volaron. Valeo arriba un 9,07%. Michelin también rebotó un 4,86%. Continental un 5,8%. Destacaron también las alzas del 6,44% de Volkswagen y del 6,06% de BMW. Importante hoy mirar al sector bancario, ¿verdad? Efectivamente, nos acaba de llegar una noticia de Italia. Monte dei Paschi ha presentado a la Consob, que es la CNMV italiana, un documento de ofertas sobre la OPA de Mediobanca. Parece claro que va a ser la banca italiana la que va a protagonizar los movimientos corporativos en los próximos meses. ¿Qué más vamos a mirar? ¿Qué más estamos mirando ya este viernes? Pues vamos a conocer el dato de inflación de enero, el dato final de IPC en nuestro país, también PIB y paro de la eurozona del cuarto trimestre. Este viernes termina el plazo dado por Trilantic
Bank para recibir ofertas por Talgo. Sidenor se perfila como la única oferta con posibilidades para hacerse con el 29,8% de la compañía. Vidrala abona un dividendo de 1,12 euros brutos por acción. Las acciones de la Socimilar España van a quedar suspendidas de cotización en la bolsa española a partir de hoy. Y tenemos en Europa resultados de Moncler, que ha anunciado que sus ingresos del cuarto trimestre subieron un 8% a tipo de cambio constante y que su beneficio operativo fue mejor de lo esperado. Y atentos también a Hotels, que vivirá su segundo día en bolsa. El primero fue un poco torcido, recortó un 4,35% y terminó con una capitalización de 2.719 millones de euros. La acción se movió entre un máximo de 11,78 y registró un mínimo de 10,08. La verdad es que bastante volatilidad. Alberto Lardíez, de Ambank. Realmente hay una ampliación de capital, o sea, no son realmente acciones que existían las que salen a mercado, sino que son fruto de una ampliación de capital porque los niveles de deuda son elevados. Sorprende lo comentado, que quizás con la que es una oferta que estaba sobresuscrita, pues que el primer día de cotización, los pocos minutos de cotización, pues la caída es bastante importante. Esperemos que en próximos días la cotización se estabilice pues un poco más arriba. Es la compañía de venta de habitaciones y apartamentos a turoperadores, que tiene como accionistas a firmas de capital riesgo y que ha sido el primer gran debut de este año 2025. Toca mirar el mercado americano. Ayer la bolsa de Nueva York cerró con subidas importantes tras los cambios en los planes arancelarios de Donald Trump. Menudo baile llevamos a costa de los aranceles durante toda esta semana. El Dow Jones arriba un 0,8%, el S&P 500 más 1% y el Nasdaq un poquito más, un 1,5% arriba. El índice de industriales alcanzaba máximos intradía después de que Trump firmara un memorando presidencial para examinar los aranceles recíprocos. También ayudaba a los avances la publicación del IPP, reflejaba un aumento del 0,4 en enero y hasta el 3,5 porcentual en tasa interanual, un dato superior a lo esperado, y también vimos una caída de las solicitudes de subsidio por desempleo la semana pasada. Si hubo un sector liderando en la sesión fue el de la tecnología, como los semiconductores, porque vimos a Nvidia ganar un 3,2% después de que HP anunciara que ha lanzado su primera solución basada en su familia de chips de inteligencia artificial Blackwell. También muy buen día para ARM, que se revalorizaba un 8%, y es que esta compañía, conocida por conceder licencias de propiedad intelectual a gigantes como Apple o Nvidia, ahora busca diversificar sus fuentes de ingreso vendiendo sus propios chips. Y los resultados de la tecnológica AppLovin dispararon los títulos de la compañía un 24%. Otra tecnológica que tenemos en el foco, Apple. Veíamos una subida del 2% al anunciar que va a presentar un nuevo miembro de su familia la próxima semana. Estaremos muy pendientes a las noticias que nos lleguen desde Apple. Las caídas fueron sobre todo para las empresas del sector defensa, también por las palabras de Trump, que aseguraba que el gasto en defensa podría reducirse a la mitad, que no ve la necesidad de gastar tanto dinero militar en la causa militar, y compañías como Lockheed Martin y Northrop Grumman recortaron un 1%. En el caso de General Dynamics, la caída fue del 1,5%. Y ya terminamos la semana. Este viernes tenemos referencias macroeconómicas como la producción industrial del mes de enero. Después de ver esa subida del 0,9% en noviembre, vamos a tener índice de precios de importación, ventas minoristas, y también en cuanto a resultados empresariales, hoy un gigante de las farmacéuticas va a presentar antes del comienzo de la negociación. Es Moderna. 7:28, esto es Capital Intereconomía. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Ricardo, espabila. Espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. Es un filete empanado. ¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? Nah, está en babia. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Instituto Nacional de Estadística publica el dato definitivo de IPC de enero, que según lo avanzado habría repuntado en el primer mes del año 2 décimas hasta el 3% por la subida del precio de la luz y de los carburantes. Además, el INE va a publicar esta mañana el índice de referencia correspondiente a enero para limitar las subidas de los alquileres de viviendas en los contratos que se revisen durante el próximo mes. Una tasa que en diciembre se situó en el 2,28%. La Agencia Internacional de la Energía advierte de que el cierre de las centrales nucleares en España puede elevar la dependencia del gas. En su informe anual sobre el mercado global de la electricidad, publicado este viernes, el organismo analiza la actualización que se hizo en 2024 del Plan Nacional para la Energía y el Clima, que contempla un incremento del 35% de la demanda de electricidad para 2030 respecto a 2019, que estaría cubierta en un 81% por renovables. El presidente de Ucrania se reunirá con el vicepresidente de Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Más de 60 jefes de Estado y de Gobierno van a participar en este encuentro en el que se podría establecer la hoja de ruta para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania, después de que Donald Trump anunciara que había llegado a un acuerdo para iniciar de inmediato las negociaciones para acabar con el conflicto. Zelensky, que también ha hablado con el presidente de los Estados Unidos y que rechaza cualquier negociación sin Ucrania. Ya hemos tenido 3 conversaciones con Trump, por tanto no acepto que fuera una prioridad para él hablar primero con Rusia. No es muy agradable en ningún caso. Ya saben cómo reacciona la sociedad ucraniana, cómo reaccionamos todos nosotros y los europeos. Ucrania es lo primero y más importante. Nada puede ser sobre Ucrania sin Ucrania. Por su parte, la Unión Europea exige estar presente en las negociaciones sobre Ucrania y Trump abre la puerta a que los aliados de la OTAN juegan un papel importante en esas conversaciones, aunque critica el papel que ha desempeñado Europa hasta ahora. Estamos poniendo mucho más dinero que Europa y Europa corre mucho más peligro que nosotros. Tenemos un océano de por medio. Europa no tiene nada en el medio. Así que, como sabes, Europa está poniendo dinero y lo está recibiendo en forma de préstamo. Y los Estados Unidos bajo Biden no hicieron préstamos, simplemente entregaban dinero cada vez que alguien entraba a Ucrania. Simplemente le entregaban dinero tontamente. Bruselas se prepara para responder al anuncio de aranceles recíprocos por parte de Trump. El presidente estadounidense iniciaba ayer el proceso para gravar todas las importaciones con una tasa similar a la que impongan los terceros países sobre sus productos. Y en cuanto al comercio, he decidido, en aras de la equidad, aplicar un arancel recíproco, es decir, que los países que cobren a Estados Unidos, nosotros le cobraremos lo mismo, ni más ni menos. En otras palabras, ellos nos cobran un impuesto o arancel y nosotros les cobraremos exactamente el mismo impuesto o arancel. Es muy sencillo. La Unión Europea se vería afectada por esta decisión en respuesta al impuesto sobre el valor añadido que se aplica a todos los productos. Además, Trump amenaza a los BRICS con aranceles del 100% si juegan con el dólar. Si quieren jugar con el dólar, el día que mencionen que quieren hacerlo, les van a aplicar un arancel del 100% y volverán. Les rogamos, les suplicamos que no lo hagan. Los BRICS están muertos desde que los mencioné. Los BRICS murieron en el momento en que mencioné que si ellos querían jugar, esos países no comerciarían con nosotros. Nosotros no comerciaremos con ellos. Y si algún comercio sale adelante, será con un arancel del 100% como mínimo. Y 2 cositas más. Donald Trump abre la puesta de
abierta la puerta a celebrar una cumbre trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin. Con la desnuclearización como punto central de sus conversaciones, de ese encuentro en el que también se abordaría la reducción pactada del gasto en defensa de las tres grandes potencias militares. Y TikTok vuelve a estar disponible en Estados Unidos. La popular red social vuelve a poder descargarse en las plataformas de aplicaciones App y Google Store en Estados Unidos, después de que el presidente anunciara que podría extender el plazo de 75 días que tiene TikTok para desvincularse de su empresa matriz, la china ByteDance, si no quiere ser cerrada en Estados Unidos. ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el miércoles 19 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. La mayoría de las empresas en España desarrollan estrategias de sostenibilidad ambiental y el 85,8% de ellas percibe beneficios en su implementación. Entre las ventajas más destacadas se encuentra la mejora de la reputación de la marca, la fidelización y captación de clientes. Según el Observatorio de Competitividad Empresarial, sectores como la hostelería valoran especialmente el impacto positivo en su imagen y reducción de costes, mientras que la industria destaca la innovación en productos y servicios sostenibles. Sin embargo, las empresas también enfrentan obstáculos para avanzar en sostenibilidad, siendo los principales la falta de incentivos, la burocracia y los altos costes de implementación. Además, la escasez de personal capacitado y la incertidumbre sobre el retorno de la inversión también dificultan la adopción de estas prácticas, especialmente en pymes. A pesar de estos retos, la sostenibilidad ambiental cobra cada vez más peso en las decisiones empresariales, con un 45,1% de compañías que consideran el impacto ambiental al invertir y un 52,3% que prioriza la compra de productos sostenibles. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Primer análisis con Ignacio Baquiano. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Que es Country Head de Level 6 en España. Hoy, antes de ir con el mercado americano, que es tu especialidad, de ver cuáles son las claves por la parte de datos de sentimiento, mirar al bono, al dólar, a los valores, hay una última hora que nos lleva a dos valores europeos. Paloma Arnaldo, son Porsche y HSBC. Así es, en el caso de Porsche recortarán 1.900 empleos en sus fábricas alemanas para el año 2029 por la débil demanda de los vehículos eléctricos. Esta marca de lujo, que pertenece a Volkswagen, hará los recortes en los centros alemanes de Zuffenhausen y de Weissach, lo que va a suponer una reducción total del 15% de su plantilla. La compañía atribuye estos recortes de empleo para el final de la década en respuesta a la débil demanda de los coches eléctricos y a las desafiantes condiciones geopolíticas y también económicas. Y en el caso del banco HSBC, planea una nueva ronda de recorte de empleo en su división de banca de inversión. Será la próxima semana y dentro de un plan de reestructuración de la compañía. Sorprendido por estos recortes de empleo. No sé si esto está llegando también, Ignacio, al mercado americano. Las compañías están anunciando ajustes de plantilla, preparándose para un escenario de guerra arancelaria. Sí, ha sido casi lo más referenciado en los resultados de la mayoría de las compañías en el S&P 500. 146 compañías han mencionado el problema o el tema de los aranceles, la palabra en sus resultados, puesto que están sobre la mesa y va a afectar prácticamente a todos los sectores. Y el sector de los autos, como bien mencionabais en los titulares, se movió ayer fuertemente ante ese retraso en esos aranceles recíprocos que está anunciando Trump hasta el 1 de abril y lo cogía el sector con, la verdad, muy buenas
buenas noticias o muy buenos, digamos, comportamientos, sobre todo para las europeas más que para las americanas. Ayer tuvimos resultados en Estados Unidos, yo creo que ya quedan pocos, entre ellos tuvimos Robinhood, tenemos TradeDex y también Deere. Deere es el de los tractores, ¿verdad? Sí, los tractores, y decía que sus ventas en toda la división de agricultura para este año estarían un 15-20% por debajo de 2024, recortaba un 2,2%, y eso que batía en los resultados del último trimestre de 3,19 respecto a 3,11 que esperaba el mercado, pero sí espera ventas menores y bueno, el recorte tampoco es gran cosa, un 2%, lo cierto es que la compañía lo ha hecho francamente bien. El resto de compañías que han presentado resultados y las que están por venir, porque hoy también el día viene cargadito, ¿no? Sí, mencionabas lo de TradeDesk y la verdad es que impresionante esa corrección ayer del 32%, sacaba 59 centavos, el mercado esperaba 57 y sobre todo era por las próximas ventas que daban 575 millones en vez de los 582 y eso le ha castigado fuertemente, un 32% muy exagerado. Más resultados de ayer al cierre fueron los de Applied Materials, que corrigió un 5%, la compañía de equipos de semiconductores para fabricación de semiconductores que hace un año, en el mismo trimestre, vendía un 46% de sus ventas a China. En este último se ha reducido a 31% de sus ventas. Si hay restricciones a ventas de tecnología china, obviamente lo van a notar. Y bueno, en la cara positiva, Airbnb, que publicaba muy buenos resultados y subió un 14% tras el cierre. Para el día de hoy tenemos, entre otros, Palo Alto y Applied Materials. Sí, bueno, Applied Materials es la que te comentaba, que publicó ayer al cierre, sí, al cierre. Que corrigió un 5%, y también Palo Alto publicó ayer, la verdad es que más o menos buenos resultados. Coinbase también publicó ayer al cierre y recortaba 1,5%, pero después de hacer una magnífica sesión de un 8% arriba. ¿Para hoy se espera algún resultado o sequía? Bueno, justamente mencionabais Hermes, que aunque es europea, sí moverá el mercado americano. También publica Molina Healthcare y también Coca-Cola European Bottlers. Bueno, tenemos resultados empresariales, tenemos guerra arancelaria y tenemos un mercado americano que sigue con buen tono. No tanto como Europa, pero los índices casi máximos. Sí, 6.115 cerró ayer el S&P 500 y los altos del 24 de enero eran 6.127. Fíjate que esta semana con el IPC, que fue un dato negativo, ayer también el índice de precios de producción también por encima de lo esperado. Esas cifras de inflación que no están siendo buenas y sin embargo el mercado en máximos, como que está valorando obviamente el tema de posible paz para Ucrania y Rusia, y eso el mercado lo ha cogido con subidas tanto en Europa, que al final va a ser la más beneficiada. También movimientos del euro al alza en 1,0440, estaba ayer, oro en máximos. Lo cierto es que hay muchas piezas de mercado moviéndose al mismo tiempo y las compañías o índices moviéndose hacia arriba. Bueno, entre las que se ha movido hacia arriba y de qué manera, y totalmente en vertical, ha estado Intel. He visto que en 4 sesiones casi un 30%. Sí, efectivamente, ayer subió un 8% y llevamos 4 sesiones con 27%. Obviamente las palabras que está haciendo Trump, Vance en cuanto a favorecer fabricación de chips y favorecer la inversión en inteligencia artificial a nivel de chips en Estados Unidos, le ha favorecido y obviamente lo ha cogido en esos resultados. Era un valor que estaba prácticamente como defenestrado en mercado y tras esos años de sequía parece que empieza a repuntar. Veremos si consigue hacerlo bien por tecnología y con esas nuevas fábricas y mayor producción en Estados Unidos. ¿Se comenta algo en el mercado del efecto que pueda tener la guerra arancelaria en la subida del dólar y por lo tanto en arañar los márgenes de las compañías cotizadas? Sí, sobre todo para, digamos, compañías que estén exportando de Estados Unidos y también las importadoras, porque obviamente si hay una guerra arancelaria lo van a notar todos, van a tener que reducir sus precios y rebajar márgenes y al final obviamente lo van a notar en resultados. Sí que está sobre la mesa ayer con el retraso de Trump a ese 1 de abril como que ha dado un poco de oxígeno al mercado, decir, bueno, vamos a esperar porque lo que ha dicho Trump es vamos a hacer unos aranceles recíprocos. Si a nosotros nos cobran en algún producto, nosotros vamos a gravar a ese país en todos sus productos y eso obviamente va a hacer remodelar o variar aranceles que se le esté imponiendo a Estados Unidos y puede que lleguen a un acuerdo. Obviamente, básicamente lo que está haciendo Trump es utilizarlo como un arma negociadora
veremos lo que dura eso en el tiempo. Claro, 2-3 cositas más. El bono americano, ¿cómo se ha comportado a lo largo de la semana? Y también el dólar. Tenemos la rentabilidad del 10 años en 4,53, ha bajado un poco, yo creo que estábamos en 4,60 a inicio de semana. Parece que los bonos sí se están comportando bien, esa rentabilidad del 10 años al final es lo que nos marca lo que vaya a hacer la bolsa y lo que vaya a hacer los tipos de interés los próximos años, y como que el mercado cada vez da por supuesto que la bajada de tipos en Estados Unidos casi incluso ya hay firmas que la dan por finalizada durante el año. Obviamente el bono a 10 años es el que marca esa tendencia. Y para la semana que viene las claves, ¿dónde? Sí, datos macro, sobre todo a niveles de datos de vivienda, inicios y building permits. También vendrá el sentimiento de la Universidad de Michigan, poco más a nivel macro, y como decíamos, la mayoría de las compañías del S&P 500 se ha publicado resultados del último trimestre, del cuarto trimestre del 24 ya finalizados casi. Muy bien, pues aquí tenemos las claves del mercado americano para esta última sesión de la semana y para los próximos días. Ignacio Baquiano, Lever Shares, gracias y a por el viernes. Buen día. Muchas gracias, Susana. Gracias, adiós, chao. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. La economía a tu alcance. Vamos con los periódicos y empezamos con Expansión. Trump declara la guerra comercial a la Unión Europea por el IVA. Las empresas automovilísticas europeas serán algunas de las principales damnificadas. Y cuenta también que Trump cree que el IVA que se aplica a las importaciones en la Unión Europea es muy elevado e injusto. Hay distintas tribunas que analizan la situación, muy interesantes. Reconstruir Ucrania, plan de 452.000 millones que quiere liderar Estados Unidos. Se pregunta también qué hay detrás de Ucrania, que hay en las tierras raras de Ucrania que obsesionan a Donald Trump. Más que recomendable la lectura. Y luego 2 cositas más. Mercadona crece más que sus rivales con una cuota del 26,6%. Suben también Lidl y Aldi, y más Orange captará 4.000 millones con su filial de fibra. Acuerdo con Vodafone España. Vamos ahora con el diario El Economista. Moncloa aborta las OPAs, las ofertas públicas de adquisición de acciones por Talgo, y deja el camino libre a Sidenor. El fondo polaco PFR y la india Jupiter Wagons no presentarán ofertas por el fabricante. Destaca también Sumar presiona para aplicar la ayuda de 200 euros al mes por menor. Se dirige a familias con hijos de hasta 6 años. Rivoli, gestora del Santander, compra el 50% del Sanadú. Compra la parte del centro comercial Aintu y comparte propiedad con Nubin. Y destaca también que el grupo LAR se cae de la compra de un edificio a Blackstone. Se trata de la sede de Manpower en Madrid, que iba a adquirir por 35 millones de euros. Y vamos con el diario 5 días. BBVA pone en venta parte del histórico proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte. Contrata al banco de inversión Rothschild para buscar un socio que se una al capital junto a Merlin y a San José.
cuenta la población en riesgo de pobreza desciende a mínimos del año 2008. ING España nombra CEO al responsable de banca de inversión. Las muertes en el trabajo bajan un 10% en 2024 hasta 796 y Murtra acelera para vender el negocio mexicano de Telefónica. En la contraportada del diario El Economista, el experto en inteligencia artificial que vislumbra la guerra sobre el control de las plataformas. Se llama Pepe Cerezo, ha publicado el libro IA Generativa. Avanza que DeepSeek ha abierto una ventana y analiza la oferta millonaria de Elon Musk a OpenAI como una bravuconada. Interesante también la contraportada de Expansión. 100 nuevas ciudades contra la falta de vivienda británica. Cuenta que el gobierno británico impulsará nuevos desarrollos urbanísticos, cada uno con un mínimo de 10.000 viviendas, para combatir la carestía de pisos y los precios desorbitados en Reino Unido. El precio medio de una vivienda en Reino Unido está en 440.000 euros, un 84% más que en Londres. Dice que Downing Street busca levantar nuevos municipios como sucedió tras la Segunda Guerra Mundial. Prensa nacional e internacional, Elena Fraile, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con el diario ABC, donde habla de Donald Trump. Dice que castigará a Europa con un 20% de aranceles por el IVA. Asegura que España, Italia y Francia ya estaban en su punto de mira, estaban en su punto de mira en el año 2020, pero no les declaró, dice, una guerra comercial por la pandemia, mientras la OTAN se resigna al abandono de Ucrania ordenado por Estados Unidos e insta a subir el gasto militar al 3% para que los europeos se defiendan solos, mientras comparte protagonismo esta portada con otro de los titulares destacados y con una imagen. Habla de otra cesión de Junts. Dice que permite que un terrorista comparezca en el Congreso, y es que Puigdemont exigió que el yihadista Mohamed Ouli fuera el primer condenado por los atentados en sentarse en una comisión de investigación con el fin de que respaldara la versión de los secesionistas de que el CNI estuvo involucrado en los atentados de las Ramblas y también de Cambrils. En el diario El Mundo destaca cómo Trump desata la guerra comercial contra la Unión Europea y la abandona ante Putin. También entre los titulares destacados habla de cómo España está sin margen para doblar el gasto de defensa y llegar al 2% comprometido, y la fotografía en portada nos lleva hasta Múnich. Destaca cómo un solicitante de asilo afgano atropella a 28 personas en Múnich en una manifestación. En la portada del diario El País, asunto destacado también para Donald Trump, dice que declarará la guerra comercial a la Unión Europea, responde a cualquier barrera regulatoria o fiscal y castigará, dice, Europa por aplicar el IVA. El líder republicano anuncia la medida sin calendario para emplearla como herramienta, dice, de negociación. El otro asunto destacado habla de cómo las delegaciones de Estados Unidos y Rusia se citan hoy en Múnich e invitan también a Kiev. Europa teme quedarse fuera de una negociación que lleve, dicen, a un mal acuerdo. Y el otro asunto destacado habla de Amazon, dice que difunde audios manipulados en su batalla por el relato de la Dana. En la portada del diario La Razón, imágenes también de ese atentado de Múnich. Dice que está agitando esa recta final de las elecciones en Alemania, pero entre los titulares destacados habla de la trama de los hidrocarburos y destaca en su titular cómo Torres cifró su móvil para ocultar, dice, los mensajes con Aldama. Altos cargos del gobierno consiguieron encriptar sus conversaciones con el comisionista para borrarlas, mientras los chats podrían ser recuperados porque se encuentran en las entrañas del teléfono, dicen, del empresario. Y también entre los titulares de portada habla de cómo uno de cada 4 hogares sigue en riesgo de pobreza. Las familias con vivienda en propiedad caen a mínimos históricos. Y dentro de la prensa internacional comenzamos en este caso en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal lleva una entrevista en exclusiva, en este caso con el vicepresidente Vance, de amenaza. Dice que está amenazando con sanciones y también acciones militares para presionar a Putin para que llegue a un acuerdo precisamente con Ucrania. En esta entrevista el vicepresidente dice que Ucrania debe tener independencia soberana, mientras destaca cómo Trump ordena a las agencias estudiar esos aranceles recíprocos. El memorando del presidente estaría solicitando a las agencias federales más detalles sobre cómo ajustar los aranceles estadounidenses para reflejar los derechos impuestos en otros países, mientras los ejecutivos del sector automovilístico están intentando ya influir en Donald Trump sobre esos aranceles y los subsidios a vehículos, dice, eléctricos. Es que el director ejecutivo de Ford ha advertido ya a los legisladores en Washington que los aranceles estarían perjudicando ya a las compañías automovilísticas estadounidenses. En Francia habla o destaca también cómo Donald Trump dice que violan las normas de la organización
Mundial del Comercio al imponer esos aranceles recíprocos. Los países que apliquen aranceles a esos productos estadounidenses pagarán los impuestos sobre la misma base, mientras que según las normas de la Organización Mundial del Comercio, los países en desarrollo se benefician, dice, de las tasas diferenciadas. El decreto también se refiere al impuesto sobre el valor añadido vigente, dicen, en la Unión Europea. El otro asunto destacado en este caso en Alemania habla también de cómo las declaraciones de Donald Trump sobre Ucrania ocupan esa conferencia de seguridad de Múnich que se celebra hoy en esta ciudad después de ese atropello masivo que ha dejado 28 heridos durante la celebración de una manifestación. Todo mientras también muchos de los votantes están aún indecisos de cara a esas próximas elecciones, y es que Alemania afronta sus elecciones más complicadas desde el próximo 23 de febrero, mientras la incertidumbre sobrevuela, dice, las últimas semanas. Tu dinero, tu impacto. Miramos a Europa para comprender esta semana qué se ha decidido, qué se ha aprobado y cómo afecta al conjunto de Europa, pero también a España. Lo hacemos con María Canal, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, esta semana ha venido cargadita de acontecimientos. De nuevo la atención ha estado en el otro lado del Atlántico, con la imposición de tarifas y con ese avance en el fin de la guerra Ucrania-Rusia. ¿Qué dice Europa al respecto con estos dos grandes asuntos impulsados por Trump? Muy cargadita. Sí. Por un lado, respecto a la imposición de aranceles que veníais comentando, la Comisión la lamenta porque considera que son nocivos para empresas, peores todavía para consumidores, y está dispuesta a defender a trabajadores, empresas y consumidores en Europa, respondiendo a lo que considera medidas no justificadas con determinación y con contramedidas que sean a la vez firmes y proporcionadas. Pero es verdad que primero necesita conocer el detalle exacto y el impacto esperado de esos aranceles para determinar de qué instrumento se servirá en su estrategia de respuesta. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con esa llamada de Trump a Putin, la Unión Europea siempre ha defendido que una paz justa y duradera, que es lo que queremos, necesita que Ucrania forme parte del acuerdo. No podemos olvidar que Rusia es el país agresor y la integridad e independencia de Ucrania no es negociable. Además, en este proceso que se inicia ahora, está claro que todas las partes involucradas deben estar presentes y la seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa. Bueno, es la postura de Europa. No sé si en algún punto se espera todavía más firmeza, más rotundidad. Pero bueno, Europa sigue trabajando en materia de competitividad. Esta misma semana hemos conocido el programa anual de trabajo de la Comisión Europea para este 2025. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo realmente importante? Sí, pues este programa lo que hace es enumerar las iniciativas legislativas y no legislativas más importantes que la Comisión planea adoptar durante el próximo año, las propuestas que quiere retirar, las que va a derogar, y el foco este año se pone sobre todo en la simplificación. Se ha escuchado ese clamor de empresas, de ciudadanos que quieren una Unión Europea más sencilla, que garantice la prosperidad. Por ejemplo, de las 18 nuevas iniciativas legislativas, 11 son paquetes o iniciativas con un objetivo claro de simplificación o una muy importante dimensión simplificadora. ¿En qué áreas concretamente? El primer paquete ómnibus, que se espera en 2 semanas, será sobre información de sostenibilidad corporativa, debida diligencia y taxonomía. Irá seguido de otro relativo a la facilitación de la inversión y un tercero que va a hacer la vida más sencilla a pequeñas empresas de mediana capitalización. También se esperan esfuerzos simplificadores muy importantes en el área digital, en el área agrícola y para proyectos de transformación energética en la industria. En paralelo, se van a iniciar varios diálogos de consulta a las empresas, a la industria, para alimentar esos procesos con su experiencia y sus puntos de vista. Así que mucho por hacer. Muy bien, pues mucho por hacer y mucho por contar y divulgar y formar. María Canal, desde la Comisión Europea, un placer. Cuídate, a por el viernes. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos